Dios bendiga a cada una de las personas que nos están viendo, a cada uno de los jóvenes, los adultos que están aquí y que verán el video ya subido. Hoy en día quiero darle una corta enseñanza y primeramente quiero orar para iniciar esta pequeña enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este día. Señor mío, te pedimos que perdones toda falta, todo pecado, todo error que hayamos cometido, Padre mío. Te pedimos que seas tú limpiando nuestras vidas, Señor. Fortalece la vida de cada persona, de cada joven, de cada adulto, Señor, que está al otro lado de la pantalla viéndonos, Padre mío. Bendice sus hogares, Señor. Llénalos de su presencia, llénalos de tu Espíritu Santo, Padre amado. Fortalece sus vidas, ayúdalos, Señor, a seguir adelante, a seguir buscándote cada día más, Señor mío. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, Señor mío, y que sea más cortante que todo espada de dos filos, Padre mío. Que sea tu palabra, Señor, tocando sus corazones, sus vidas, Padre mío, formando un cambio en sus vidas, Padre amado, un cambio para mejorar, Señor mío, para crecer, para avanzar, Padre amado. Te pedimos, oh Dios, que seas tú dándome sabiduría, discernimiento, Padre mío, para poder explicar este mensaje y poder, Señor, dar una buena enseñanza, Padre mío. Te pido que seas tú dirigiéndome y poniendo tus palabras en mi boca, Dios. Padre, te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Amén y amén. Oh, Dios bendiga. En este día vamos a iniciar con una enseñanza. Amén. Dios bendiga a nuestro representante del campo, Reverendo Armando Calderón. Gracias por su saludo. Vamos a iniciar con una enseñanza en Josué 14:9, que dice así: Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos, en herencia para ti. Y para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Vamos a repetir otra vez. Dice: Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Aquí vemos a un hombre llamado Caleb, que era hijo de Jefoné, era cenezeo, era un hombre que confiaba plenamente en Dios. A sus 85 años, ya había pasado 45 años desde que entró a los 40 años con los 12 espías a reconocer la tierra prometida, cuando Moisés los envió para que pudieran ver cómo era aquella tierra y pudieran ellos tener una idea de lo que se iban a enfrentar. Vemos que era un hombre comprometido hacia Dios, era un hombre fiel, un hombre decidido, un hombre que a pesar de todos sus años que había vivido, era un hombre que no había dejado de confiar en Dios, que lo primero para él era la fidelidad hacia Dios. Cuando dice que si ya usted ya tiene un poco de estudios, dice que a los 40 años era una persona joven todavía. Entonces se supone que empezó joven y ya 45 años era una edad de madurez, una edad ya cuando está entrando ya está siendo un adulto, entrando a la madurez. Entonces vemos que ya Caleb ya no pensaba como joven, sino pensaba como adulto. Vemos a una persona que no se dejaba vencer por los obstáculos ni por ninguna circunstancia que se le cruzara enfrente. Amén. Si retrocedemos en la Biblia, vemos que en Números, cuando fueron a reconocer la tierra prometida en números 13, vemos después de que reconocieron la tierra prometida, vemos que de los 12 espías, 10 hablaron que la tierra era una tierra de gigantes, tenía grandes frutos y todas las cosas, pero ellos tenían miedo.
y tenían tristeza porque era una tierra que iba a ser muy difícil de conquistar y que ellos, como eran un pueblo que humanamente ellos pensaban que eran débiles, entonces creían que no iban a poder vencer a los gigantes que había en aquella tierra. Entonces, de los 12 espías, vemos que 10 comenzaron a contagiar al pueblo de la tristeza, con el pensamiento de derrota, con el pensamiento de desánimo, con pensamiento de tristeza, porque pensaban que no iban a conseguir la promesa que Dios ya le había declarado para todo el pueblo de Israel. Pero vemos que 2 personas iban a ser diferentes. ¿Amén? Muchas veces pensamos que es bueno creer que hay cosas difíciles, pero cuando vemos a un Dios todopoderoso que está con nosotros a pesar de todo eso, no le tenemos miedo a nada de eso. En cambio, estas personas, en vez de verlo por el lado bueno, pensaron que si ellos iban allá, estos gigantes lo iban a aplastar como langosta, dice la Biblia. Entonces, vemos la vida y la mente que no pensaron en los obstáculos, no pensaron en que iban a ser gigantes los que iban a enfrentar, sino que iban a vencer, que iban a ganar y se iban a tomar posesión de esta tierra. Muchas veces hay personas que en vez de creer en la palabra de Dios o en las promesas de Dios, nos dejamos llevar por el chisme o por las mentes de derrota que hay en ciertas personas. ¿Ven? Entonces, vemos que no debemos mirar el desánimo de otros para poder alcanzar nuestras propias promesas que Dios ha depositado en nuestras vidas. Debemos mirar las cosas con fe, confiando de que Dios siempre va a estar con nosotros. Vemos que los valientes como Caleb son aquellos que pueden arrebatar sus promesas y pueden obtener todo lo que Dios ha depositado en su vida y todo lo que Dios ha prometido por sus vidas, en sus vidas. Amén. Entonces, vemos que en la Biblia hay un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios que son ejemplos para nuestras vidas, no solamente en lo espiritual, sino también en lo personal. Amén. Porque una persona espiritual puede contagiar a otra persona que siente el mismo deseo y el mismo sentir de agradar a Dios, no solamente en cosas cuando estamos bien, sino que también cuando estamos mal. Amén. Caleb no solamente adoró a Dios en los momentos difíciles, no solamente fue fiel a Dios en el momento difícil, sino también en los buenos momentos. Y eso fue lo que lo llevó a reconocer la tierra prometida y a entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, las cosas de Dios son simplemente muy diferentes a lo que nosotros creemos. Pensamos que a veces por escuchar a las personas que tienen un pensamiento negativo, vamos a evitarnos un problema cuando las cosas no son así. Debemos entender que tenemos un Dios que es poderoso, a un Dios que es grande, que es más grande que cualquier problema, que cualquier gigante, que cualquier enfermedad, que cualquier situación complicada en nuestras vidas. Debemos confiar en que Dios nos va a librar de esa situación y que es Dios quien pelea nuestras batallas. No debemos dejarnos llevar por el miedo ni por la tristeza, porque el miedo va a causar que en vez de avanzar, retrocedamos. En vez de recibir nuestras promesas van a quedar en nada. Entonces, en vez de avanzar, la tristeza y el miedo nos van a permitir que retrocedamos. Entonces, vemos que Caleb no era así. La Biblia lo dice que era un hombre con un espíritu diferente. Amén. Era un hombre con una mente diferente. Era un hombre diferente en todo sentido, no solamente en el sentido de la fidelidad a Dios, sino también en el sentido de la fidelidad a sus líderes. Entonces, vemos que un hombre no solamente se mide en la diferencia de que puede ser diferente solamente siendo fiel a Dios, sino también siendo fiel a sus líderes. Y Josué y Caleb fueron fieles a sus líderes. Josué y Caleb no dejaron a sus líderes a pesar de que el pueblo de Israel
estuviera murmurando y estuviera formando una división en el pueblo, que ustedes ya saben que lo que hizo Coré, amén. Entonces, no podemos permitir que el miedo y la tristeza contaminen a todo un pueblo, sino que debemos permitir que la fidelidad a Dios, que nuestra valentía, que nuestros deseos de agradar a Dios sean más fuertes que nuestros temores. Si podemos realizar esta situación, podemos tomar nuestra tierra prometida y podemos recibir cada promesa que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, vemos en el capítulo 14, del 7 al 9, dice, debe inspirarnos su fidelidad. Dice, esto nos enseña que no importa el origen o el linaje, se conduce, y si se conduce fielmente a Dios, Dios se agrada de él. Amén. Vamos a ver qué es la fidelidad. Que muchos no saben lo que es la fidelidad, pero la fidelidad dice que es firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La fidelidad se deriva de fidelitas, que significa servir a Dios. Amén. Entonces, fidelidad, ¿qué significa? Servir a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, le servimos. Amén. Y esto es lo que hacía Caleb y Josué. Eran fieles a Dios, no solamente a Dios, sino también a su líder. Que cuando todo un pueblo se vino en contra, ellos estuvieron firmes, apoyando a su líder y sabiendo que las promesas de Dios iban a ser para ellos y que ningún gigante ni ninguna persona que se interpusiera en el camino de ellos no iba a permitir que esa promesa llegue a sus vidas, porque Dios iba a realizar eso que Él había prometido, porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, vemos que dice en versículo 14:8, dice, señala el primer cumplimiento, dice, cumpliendo siguiendo a Jehová mi Dios. Vemos la primera vez que Dios lo nombra como que Caleb está siguiendo fielmente a Dios, y la segunda en el versículo 9 dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y vemos que en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 14 dice, por cuanto había seguido cumpliendo a Jehová Dios de Israel. Lo vuelve a recalcar y vemos una gran diferencia en Números 32:12, que dice, Jehová dice, Caleb y Josué fueron perfectos en pos de mí. Amén. Entonces vemos que aquí ya no dice fiel, sino dice perfectos. Amén. Ya Dios ya no le dice fiel, sino perfecto. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros lleguemos a la perfección, pero esa perfección no la vamos a poder llegar aquí en la tierra, sino que cuando estemos en los cielos. Pero Dios va a ir perfeccionando nuestras vidas hasta el día de su venida. Amén. Gloria a Dios. Dios va a ir transformando nuestras vidas, Dios va a ir moldeando cada vida, cada persona, cada ser humano, cada joven, cada adulto. Dios va a ir moldeando su vida para llevarnos a la perfección, para poder ser perfectos delante de Él. No solamente que seamos personas fieles, sino también perfectos. Eso ya va más allá de lo que nosotros pensábamos que podíamos lograr. Caleb y Josué dice que fueron perfectos delante de Dios. Amén. Entonces vemos que la fidelidad nos lleva a la perfección. Amén. La fidelidad a Dios nos lleva a la perfección. Y esta fidelidad depende también de cómo nosotros la podamos llevar hacia las personas. Amén. Porque si nosotros vemos que una persona es espiritual, esa persona debe contagiar al grupo. Esa persona debe inspirar
Esa persona debe hacer de que ese grupo de personas crezca confiando de que Dios todo puede lograr. Amén. No seamos como esos 11 espías que en vez de ayudar a que el pueblo crezca, a que el pueblo crea que iba a obtener la tierra prometida, a que el pueblo crea que Moisés con la ayuda de Dios los sacó y los libró de la esclavitud. Amén. En vez de pensar eso, pensaron en llevar en contra a un pueblo y hacerlo llenar de temor. No seamos como esos 11, amén, esos 11 espías que causaron esto y que, como todos sabemos la historia, después de que murmuraron contra Moisés, después de que murmuraron para destruirlo a Moisés y para dividir un pueblo, después de que Moisés siguió la dirección de Dios, porque eso es lo que hace un líder, seguir la dirección de Dios y buscar lo mejor para su pueblo. Después de que hizo todo esto, quisieron dividir y hacerle daño a Moisés. Entonces hay mucha gente que en vez de escuchar la dirección de Dios, hay mucha gente que en vez de seguir la dirección de Dios, prefieren escuchar las murmuraciones de muchos, escuchar los chismes de muchos, escuchar el desánimo de muchos, escuchar las divisiones que planean muchos, en vez de escuchar y pensar que Dios tiene planes perfectos para nuestras vidas. Y si Dios permitió esto, es para mejorar, es para algo mejor, va a ser para algo que va a beneficiar nuestra vida, va a ser para algo que nos hará crecer espiritualmente y como personas y hombres y mujeres de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que ellos no pensaban y no creían que conseguirían, pero diferente, que eso es lo que yo recalco y me alegra saber de esto, que a pesar de que muchos están en el ojo de Dios, pero no todos son los escogidos de Dios, debemos ser personas diferentes. Dios quiere personas diferentes. Dios no quiere personas que todos seamos iguales, porque cada uno tiene algo diferente. Pero Dios quiere personas que se manejen de una manera diferente en sus obras, en sus cosas, y que podamos ser fieles a Dios para poderle servir en su obra de la mejor manera. Amén. Entonces Dios no quiere que nosotros como hombres y mujeres nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Hay un versículo que dice, hay caminos que al hombre le parece hecho, pero su fin son caminos de muerte. Amén. Entonces no debemos desviarnos, como hoy en día hay muchos jóvenes que se han apartado y se han alejado de Dios. No debemos desviarnos por el temor, por el mundo, por todos los deseos que hay en este mundo, todas las cosas malas que el mundo atrae. No debemos desviarnos, no debemos alejarnos de los caminos de Dios, porque lo que Dios ofrece para nuestras vidas es salvación, es vida eterna, es algo maravilloso, son promesas cuando estemos en los cielos, y que aquí, aunque suframos un poco, pero vamos a llegar a la meta. ¿Y cómo llegamos a la meta? Siendo fieles a Dios. Amén. Un verdadero discípulo, hombre, dice, hombres y mujeres que sin importar el costo sean fieles a Dios hasta la muerte. Amén. Vemos a un Josué y a un Caleb que fueron fieles a Dios hasta la muerte, hasta el día en que tuvieron que partir de esta tierra. Fueron fieles a Dios, no dejaron de estar ahí al lado de sus líderes, sino que pelearon cada batalla, confiaron en que Dios le iba a dar la tierra prometida, confiaron en que Dios iba a cumplir sus promesas en sus vidas. No se dejaron llevar por ninguna situación contraria o en contra de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿usted qué quiere ser diferente? Una persona diferente, amén. ¿O quiere ser igual a los 10 espías que se llenaron de temor y que causaron un pánico en el pueblo de Israel? Pero vemos que Caleb fue diferente porque hizo callar a un pueblo que estaba causando pánico. Amén. Caleb fue diferente. Caleb prefirió ser sincero y hacer callar a este pueblo
y decirle que ellos podían lograr y obtener esa tierra prometida. Amén. Vamos a ver, dice, debe inspirarnos su fortaleza. En el capítulo 14 del versículo 10 y 11 dice, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, y aquí soy edad de 85 años, dice, amén. Y dice que a edad de 85, habían pasado 45, a su edad de 85 años tenía la misma fuerza que tenía a sus 40 años. Alabado sea el nombre de Dios. Tenía las mismas fuerzas que cuando tenía 40 años. Amén. Y esta fuerza no la medimos físicamente. Amén. Esta fuerza no la podemos medir como una persona que va al gimnasio. Porque aquellas personas que van al gimnasio, si no se mantienen constantemente, ese cuerpo se les pierde. Pero aquí vemos a un Caleb que, a pesar de todo, habían pasado 45 años más, y a sus 85 años más tenía la misma fuerza que la que tenía a sus 40 años. Vemos que no es algo simplemente físico, sino que era algo espiritual. Amén. Sus fuerzas no venían de lo físico, sus fuerzas venían de lo espiritual, de su búsqueda, de su fidelidad, de su entrega y compromiso a Dios y a su obra. Amén. Ellos peleaban, ellos batallaban por estar en la tierra prometida, por recibir su promesa. Eran hombres que eran fieles a Dios y que, sin importar lo que pasara, no iban a dejar a Dios ni iban a alejarse de Dios. Ellos iban a estar siempre firmes, siempre constantes, siempre con ese cumplimiento y ese compromiso hacia Dios. Amén. Y eso es lo que muchas veces le falta al pueblo de Dios: compromiso hacia su obra. Le falta compromiso y dedicación hacia su obra, porque muchas veces nos descuidamos y pensamos que haciendo las cosas del mundo estamos agradando a Dios, cuando realmente lo que le agrada a Dios es trabajar y servir en su obra. Amén. Entonces vemos que Josué y Caleb eran diferentes en su manera de pensar y en su espíritu. Amén. Porque servían al Dios poderoso y al Dios que le había dado la vida, y agradecían por todo lo que Dios le había hecho pasar para llegar hasta el punto de que sus promesas iban a ser recibidas, no solamente para ellos, porque cuando uno es fiel a Dios, las promesas de Dios no solamente son para nosotros, sino para nuestra generación, nuestros hijos, nuestras familias. Las promesas de Dios se esparcen en nuestra familia, porque ese es lo que Dios ha establecido, lo que Dios establece. Ninguna persona, ningún demonio, ni ningún espíritu puede ir en contra de lo que Dios ha de. Y lo que Dios le iba a entregar a Caleb no era una tierra que no iba a ser solamente para él, sino para su familia y para sus hijos. Amén. Entonces vemos que esta recompensa o estas promesas que Dios tiene para nosotros no solamente nos cubre a nosotros, sino también son parte de nuestra familia. Ser fieles a Dios, debemos servirle a Dios, debemos estar comprometidos con la obra de Dios, y debemos estar siempre al lado de nuestro Dios, buscándolo en todo momento, en toda circunstancia, y sin importar lo que pase, debemos ser fieles a Dios en todo momento. Que ningún espíritu de tristeza, de dolor, de desánimo cause que nos alejemos de los caminos de Dios, sino más bien acercarnos más a su presencia para podernos llenarnos y para poder cambiar nuestras vidas y ser mejores en este mundo, un mundo lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de tantas situaciones difíciles. Debemos ser luz, debemos alumbrar y debemos marcar la diferencia. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, nunca cambiar la forma de ser, ni de sentir, ni de pensar, a menos de que esta forma sean algo malo en nuestras vidas, debemos cambiarlo. Pero si es algo que viene de Dios, que Dios
nos los ha dado para su servicio, no debemos cambiarlo, sino más bien utilizarlo para que muchos vean lo que Dios ha hecho en nosotros y para que muchos vean que nosotros somos la sal de esta tierra. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dice, una de las cosas que ayudó a Caleb para mantener su fortaleza fue que tuvo otro espíritu. Decidió ser diferente a los demás, que ya lo vimos en el versículo, en Números 14:24. Amén. Entonces, dice que cuando los otros los otros se acobardaron, él tuvo valor. Amén. Cuando los otros se opacaron, él se motivó. Amén. Cuando los otros daban mensajes de desánimo, él daba mensajes de fortaleza y de aliento al pueblo de Israel. Amén. Eso es lo que hace un verdadero líder y un verdadero hombre de Dios. Cuando los demás están en contra, cuando los demás se opacan, cuando los demás se desaniman, cuando los demás se sienten tristes, cuando los demás se sienten débiles, nosotros debemos darle ese aliento para que ellos se levanten y crean que hay un Dios que no los ha abandonado, que hay un Dios que está firme, que hay un Dios que siempre está pensando en ellos, que hay un Dios que los espera, que hay un Dios que no los ha dejado solos. Esa fuente, amén, debemos ser ese camino para que muchos vengan a los caminos del Señor, para que muchos se conviertan y muchos entreguen su corazón y su vida al servicio de nuestro Dios, amén. Dice, nos debe inspirar su fe. O sea, en el versículo 14, en el capítulo 14 del 12 al 15 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Amén. Entonces aquí vemos que ya su fe lo hacía pensar de que él iba a obtener esta tierra. Antes de que él la tuviera, él ya sabía que lo que Dios le había dado, él lo iba a recibir, pero que iba a soportar una pelea, una lucha constante. Pero esto iba a ser de él, su promesa iba a ser de él. Nosotros estamos esperando que Cristo venga, amén, para estar y gozarnos con él en los cielos. Estamos esperando nuestras promesas, estamos esperando nuestra promesa, amén. Estamos esperando esa tan ansiada venida de Cristo, amén. Y de eso tenemos que nosotros estar siempre firmes, debemos estar siempre constantes en oración. Va a ser una lucha, una batalla muy dura, una batalla que nos va a costar al principio, de principio a fin, pero no debemos claudicar, no debemos rendirnos, no debemos sentirnos tristes ni sentirnos desanimados. Las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar para aquella persona que esté confiada en Dios, amén. Pero aquellos que no estén cerca de Dios, para aquellos que se queden, amén, lamentablemente van a pasar un sinnúmero de cosas que no tienen ni la más mínima idea, ni se acerca a lo que estamos viviendo hoy en día, amén. Vemos hoy en día tanto personas que quieren engañar con tantas cosas a los cristianos. A los mismos cristianos engañan. Muchos cristianos están indecisos en lo que han estudiado, en lo que saben con la Biblia. Amén. Muchas personas que se han apartado están siendo engañadas. No debemos engañarnos. Una de las grandes señales es mirar que nadie nos engañe. Alabado sea el nombre de Dios. Debemos estudiar la Biblia, debemos estar constantemente estudiando la palabra y leyéndola, orando para que ninguna cosa dañe nuestras vidas, ni interrumpa nuestra comunión, ni lo que hemos sabido o aprendido todo este tiempo. La venida de Cristo se acerca y el pueblo de Dios debe permanecer firme para obtener esta tan ansiada promesa que son para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador.
Alabado sea el nombre de Dios. El Evangelio se está predicando por todos lados, sea por redes sociales, los que pueden salir predican, pero vemos que las cosas y que ya no hay tiempo. Las situaciones se están tornando un poco más difíciles que antes y el mundo se está entrando en crisis, pero nosotros debemos mantenernos firmes, nosotros debemos mantenernos alertas, nosotros debemos estar con nuestras lámparas encendidas, que nuestras lámparas no se apaguen ni que nos coja la venida de Cristo por sorpresa, sino más bien estar siempre alerta, estar siempre buscando la presencia de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vemos a un Caleb que ya pide su tierra, su pedazo, amén. Lo que Dios le había dado, ya lo pide, ya lo quiere tener para él. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos que sin importar lo que pase, Caleb y José fueron muy diferentes a los demás. Y de eso debemos aprender nosotros. Debemos ser diferentes. Que nuestra fidelidad a Dios sea firme. Que nuestra fidelidad a Dios no se desvíe ni por ninguna otra persona, ni por ninguna otros deseos, ni por ninguna otra cosa. Nuestra fidelidad en Dios debe permanecer siempre en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos que en el capítulo 3, en el versículo 13 dice: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice: por cuanto había seguido cumplidamente a Dios, a Jehová Dios de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces esa promesa que Dios le había dado, que Dios le había prometido a Caleb, se la cumplió. Caleb eliminó a todos esos gigantes que estaban ahí. Amén. Dice que eliminó a los 3 hijos de Anán, a Sesai, a Imón y a Talmai. Amén. Y peleó contra los gigantes anaseos y los echó. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos que él lo pudo lograr con la ayuda de Dios. Vemos que él lo pudo lograr porque Dios estaba con él. Vemos que él lo pudo lograr porque fue fiel a Dios y porque trabajó en su obra. Y la fidelidad a Dios y ser alguien diferente, lo repito, es también ser fieles a Dios y ser fieles a nuestro. Amén. Muchos piensan que ser fieles a Dios solamente es escuchar la voz de Dios, pero también ser fieles a Dios es obedecer a nuestros líderes que Dios ha puesto para dirigirnos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si nosotros queremos marcar la diferencia, debemos empezar por ese punto: ser fieles a Dios y ser fieles a nuestros líderes. Amén, gloria a Dios. Si no empezamos por ese punto, entonces no estamos cumpliendo con la fidelidad a Dios, porque nuestros líderes son los que Dios ha puesto para dirigirnos y por ende son los llamados a que Dios a escuchar la voz de Dios y para que ellos sean dirigiéndonos aquí en la tierra. Amén. Entonces, espero que sea usted una persona como Josué y Caleb, una persona que sea fiel a Dios, no solamente en el día bueno, sino también en los días malos. Amén. No escuche y no siga la voz de aquellos que quieren formar divisiones, que quieren formar pleitos, que quieren formar sin número de cosas en la vida de una persona como el liderazgo, sino más bien usted sea una persona decidida. Dígale a su pastor, a su líder, a su representante: yo quiero tomar este reto, yo quiero que me des esto, yo quiero que me lo des para yo poder trabajar, para yo poder servir a Dios, para yo poder hacer la obra de Dios. Amén. Dígale a su líder o a su pastor o a su representante: yo quiero tomar este reto para poder ayudar en la obra de Dios, para poder servir a Dios. Vemos que la fidelidad de Dios en estar en las buenas, sino en servir a Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros le sirvamos de corazón.
Dios quiere que nosotros hagamos su obra de corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, aceptemos nuestros retos, aceptemos nuestras promesas de la mejor manera, no solamente pensando en lo malo, sino pensando en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Gracias por los que están aquí, por los que estuvieron aquí escuchando esta corta enseñanza. Y saludamos a mi primo Giovanni que estuvieron aquí, a nuestro hermano Jonathan. Saludamos a todos los hermanos que nos vieron y esperamos que esta enseñanza le haya servido y haya sido de mucha edificación para su vida, recordando que siempre la fidelidad a Dios es importante, de principio a fin. Si queremos recibir nuestras promesas, si queremos recibir todas las recompensas que Dios tiene para nosotros, debemos ser fieles a Dios de principio a fin y siempre buscándolo a Él de corazón, amén, con sinceridad y en todo momento y en todo tiempo siendo diferentes, marcando la diferencia en este mundo que vemos tanta gente que nosotros debemos ser quienes lleven el mensaje de salvación, amén, gloria a Dios. Vamos a orar para terminar esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios. Dios eterno, te pedimos que seas tú transformando nuestras vidas, que seas tú moldeando nuestras vidas, ayudándonos a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir buscando más de tu presencia, Padre amado. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor mío, tocando las vidas, Padre amado, de aquellos que han escuchado tu mensaje, tu palabra, de aquellos que van a escuchar el mensaje, Señor mío. Te pido que seas tú moldeando sus vidas y ayudándolos, Señor mío, a ser personas fieles, personas que trabajen para tu obra, que sean fieles a sus líderes, Padre amado, que sean fieles a donde Dios los ha puesto, Padre eterno. Te pedimos que seas tú salvando las vidas, tomando control de los corazones, Señor mío, que seas tú tomando control de aquellos, Dios mío, que aún no te aceptan como tu Salvador, y que seas tú abriendo, Señor, ese corazón, Padre mío, y que tu presencia y tu Espíritu Santo entre, y que la salvación entre a sus vidas, Padre amado. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios bendiga a todos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.